la nariz. Muy buenas noches, ¿cómo están? Otra vez estamos acá en Yo Soy. Vamos. ¿En qué tramo? Estamos en el segundo tramo. Bueno, pero quería saludar antes. De esto no se habla, sí. Tal cual. Pero quería saludar a los chicos que están acá acompañándonos, poniendo todo el aguante del otro lado. Y con del otro lado, vamos. No estamos solos, hay unos mates riquísimos con unas uñas naranjas que van a intervenir en este video. Muy bueno. Y al final de la pregunta, al final del video le vamos a preguntar a ver si pueden adivinar de quién son esas uñas. Vamos ¿Qué les parece? La encuesta. Así bueno, muy bien. Estamos contentos, felices, nos fuimos de vacaciones, descansamos, no teníamos señal, no podíamos subir una fotito, pero volvimos y siempre con la cabeza craneando, masticando Yo Soy. Hay un montón de cosas que queremos hacer. Pero bueno, vamos de a poco, vamos de a poquito, no vamos a tirar toda la carne al asador, ¿no? Tal cual, y en este tramo de esto no se habla. Llegó. Sí. Y en este tramo de esto no se habla, estamos con este segundo tema, con este segundo tramo, que me encanta este tema. Sí, y lo titulamos La cárcel de la culpa. La cárcel de la culpa. Creo que es un sentimiento que todos llevamos a lo largo de nuestra vida, se va construyendo. ¿Y por qué digo construyendo? Más adelante lo vamos a estar hablando, pero queremos hablar puntualmente esto de la cárcel de la culpa. Así es, sí. Nosotros en estos días estuvimos hablando con la audiencia, haciendo una encuesta. Y es tremendo cómo la culpa está tan ramificada en nosotros, que después lo vamos a ver mayormente en las mujeres, y eso es re interesante que lo fuimos descubriendo en estos días. Pero la verdad que está bueno y muchos fuimos totalmente sinceros con lo que nos pasa, así que es muy interesante, después lo vamos a hablar. Sí, la culpa es este sentimiento que nos acompaña a lo largo de la vida, y me gusta esta frase que escuché no hace mucho, que la culpa no viene sola, siempre viene acompañada de la tristeza, viene acompañada de la culpabilidad justamente, viene acompañada de la victimización. Sí. Y por eso va a ser muy, muy interesante la charla de hoy. Algo que habíamos leído en estos días también, que la culpa es improductiva, ¿no? Pero después nos preguntamos, ¿realmente es improductiva la culpa? Porque esta psicóloga decía que nos paraliza, que nos deja, la culpa hace que nos frenemos. Pilar Sordo, una psicóloga que nos encanta, sí. Pero después pensábamos y llevábamos del otro lado de la culpa y entendíamos de que no sé si es tan improductiva. Porque cuando la culpa viene acompañada de un arrepentimiento o de un motor para modificar aquello que nos está atravesando, no sé si es tan improductiva, ¿no? Depende la culpa en el estado en el que esté, ¿no? Y la situación que cada uno esté viviendo. Sí, tal cual. Así que vamos a tocar varios temas de la culpa. Algo que es tan normal, y es mucho más normal de lo que nosotros nos imaginamos. Todos llevamos culpas cargadas en nuestro portafolio, todos. Y vamos a estar hablando, quiero nombrar algunas cositas, lo que vamos a estar hablando, ¿no? Algunos puntos, que es la culpa. Bien. La culpa como un juez implacable, Mari. Sí, muy interesante eso. Somos nuestros... el juez de adentro nuestro nos está juzgando todo el tiempo acerca de la culpa. La culpa que no viaja sola. Cuando el que culpa soy yo. Cuando el que culpa soy yo. El quinto punto es saliendo de la cárcel de la culpa. Saliendo de la cárcel de la culpa. Y al finalizar vamos a dar 7 consejos para poder salir de esta culpa. Pero hay que ser sincero, y yo hago mea culpa. Queda bien. Yo soy señora culpa. Lo hablaba recién con uñas naranjas. Lo hablaba en estos días con amigos. Doy certeza de eso. Soy señora culpa, y creo que desde que fui madre peor todavía. Soy culposa, me culpo. Así que si hice esto, que si no lo hice, que si comieron saludable, que si no, que si miraron el celular, que si no, que si salí tarde a buscar a la nena. Y así con todo en mi vida. Soy señora culpa, sí. Muy interesante. ¿Vos sos señor culpa? No me pasa así como algo cotidiano de la culpa. Sí, tengo algunas cuestiones así por ahí pero puntuales de la vida, pero creo que no. O sea, la culpa por ahí que yo, con la cual que tampoco sé si es culpa. Para sacarle hoy, que me diga una culpa, pero fue toda la semana a pensar, no
Sí. Porque, a ver, yo te puedo decir que mi gran preocupación y ocupación es la crianza de mis hijas. Es decir, siempre lo hablamos, si soy buen padre, si le estoy enseñando de la manera correcta, si me estoy mostrando como padre de la manera que tengo que ser. Entonces preocuparme siempre de la crianza de ellas. Entonces, pero no lo vivo como una culpa, sino como es un medidor. Me estoy midiendo todo el tiempo. Quizás sí sea esa parte de culpa, ¿no? De ser el mejor padre. Quizás el hombre, y después vamos a entrar un poquito más en detalle, tiende a quizás no tener tantas culpas. Sí, es cierto. Pero en el fondo hay muchos cuestionamientos que también nos hacemos. Sí. Y que encuadran bien en un sentimiento de culpa. La culpa tiene 3 tiempos. Cubre el pasado, se ocupa del presente y a veces tenemos culpas del futuro. Pensamos en lo que no hicimos, ¿sí? En algo que ya no podemos resolver, que ya pasó. Pensamos en aquello. Pensamos si hoy no estamos haciendo algo o si lo hicimos mal. Y pensamos que mañana no vamos a poder lograr algo porque ya nos equivocamos en el pasado y la consecuencia es en el futuro. O sea, la culpa nos abarca en los 3 tiempos. La culpa está. Sí, y sabes que pienso también que la culpa abarca todas las áreas de nuestra vida. Sí. Laborales, familiares, relacionales, sociales, culturales. Sí, de eso después vamos a hablar un poquito de los contextos de la culpa. Pero creo que hasta muchas veces la culpa se convierte en un aliado. Muchas veces hacemos alianza con la culpa. ¿Vos decís? ¿En modo víctima? No. Sí. Y me pasa, por ejemplo, cuando voy a hablar siempre en tercera persona. Sí. Cuando por ahí llego a casa del trabajo y mi esposa, yo tengo una esposa y 2 nenas, sí. te cuento. Tráeme un mate que tengo que pasar esto, no sé qué te va a salir, Y te dice, che, pedimos un heladito. Y medio que hay un acuerdo que nos cuidamos durante la semana. Y el fin de semana sí podemos desbarrancar un poco con la comida. Pero en la semana se trata de comer saludable. Y llega el miércoles, después de un fin de semana haber comido. Esa era mi vida pasada. No, hablo de mi esposa. La vida pasada de tu esposa. Exacto. Y te dice el miércoles, llego, che, preparé la comida, pero pedimos un heladito. Entonces por ahí yo digo, no, pero si quedamos que nos íbamos a cuidar. Silencio sepulcral, así, silencio que no vuela ni una mosca. Y empiezan las miradas. Sí, empiezan las preguntas, como insinuando algo. Trabajando la culpa. A ver si no puede despertar una culpa en mí. A ver si hago un pedido ya. En pedir medio kilo de helado. Un cuarto. Bueno, un cuartito, ponele. Pero por eso digo, hay veces que la culpa se convierte en nuestro aliado, ¿no? Puede ser. La verdad que lo trajiste ahora no estaba planeado. Perdón, paréntesis. Igual, nosotros los hombres, nosotros somos, unidireccional, unidireccional. Porque somos como si fuera, nosotros recibimos un mensaje como si fuera un fax. Entonces, por eso no nos mueve por eso no nos mueve mucho la culpa. Sí. ¿Por qué? Porque hablo de mi esposa, por ahí tira indirecta, que yo no las tomo, no me llega el mensaje, va por fuera de la línea. Es el mensaje claro. Sí, hasta que después de haber pasado 1, 2 horas que estamos en el sillón, te dice, che, ¿vas a pedir el helado? ¿Querías helado? Sí. Tal cual. Entonces, por eso no funciona, por eso no es tan efectiva la culpa en el hombre. En la mujer por ahí, y quiero reconocer también que nosotros los hombres somos buenos para generar muchas veces culpa. Puede ser, sí, la verdad que no lo había pensado, me abriste así como un abismo de ideas está bueno pensarlo así. ¿Sabes que algo que hablábamos también y que no es para mí, es para vos? No, para mí. Algo que pensaba de esto, de esa culpa, sería cultural, ¿no? Porque por ahí hablamos de que la culpa es algo que influye en la cultura, ¿bien? Donde estamos nosotros, lo que nos rodea. Bien. Y pensábamos que lo que nos puede llegar a traer culpa en este lugar en el que existimos
tal vez no le genera culpa a otra persona que está del otro lado del mundo. Sí, esos son un poquito los contextos culturales, ¿no? Perdón, los contextos de la culpa. Tenemos los contextos culturales, ¿sí? Los contextos religiosos, familiares, internos, ¿no? Del hogar, los contextos en la educación, contextos relacionales y los contextos personales. Algo que vos traías, esto del contexto cultural, ¿no? Lo que para nosotros nos genera culpa, en otra cultura no nos genera culpa. Un ejemplo, hablábamos de, hoy entendemos de que un menor, o sea, una pareja de un adulto con un menor, no está bien. Y si esto se produce, va a haber una culpa, porque moralmente esto no está bien, ¿sí? Pero ahora, si nos vamos a India, ¿se puede todo? No es que se puede todo, pero no está mal visto, justamente el hecho de... Hay acuerdos, hay casamientos de menores, un mayor con un menor. Entonces entendemos que también la culpa tiene mucho que ver con lo social. Y ni hablar, bueno, estos los que tienen harén de mujeres, sí, que está normal, y por ejemplo en nuestra cultura no es así. Ahora que dijiste harén de mujeres, digo... Sí. Qué difícil es, y con una es difícil. Mirá que te pidan 8 un cuartito de helado un día miércoles. No pasa nada. ¿Sabés cuál sería lo peor? Imagínate la visita del domingo con 8 suegras. 8 suegras en tu casa. Sí, ¿Te imaginas lo que debe ser eso? Duro. No, yo me agarro un ataque de un pico de presión. No te veo igual, no te veo en esa cultura. 8 suegras, no, paso. Y 8 kilos de helado. No sería nacimos en otra cultura. Suficiente. Gracias. Pero hay culturalmente hay cuestiones. ¿Por qué hablamos esto de la cultura, no? Algo muy muy marcado en nuestra cultura es el hecho de las responsabilidades de la mujer, ¿no? Que bueno, que hoy los tiempos están cambiando, sí, pero siempre escuché desde el lado de mi familia, la mujer es la que limpia, la mujer es la que lava, la mujer es la que cocina, la mujer es la que atiende a los hijos, el hombre tiene la responsabilidad de traer el pan a su casa. Hoy están cambiando esas cosas, sí. Pero ese es un contexto cultural, ¿no? Donde culturalmente se nos dice que si la mujer no atiende bien a los hijos o el hombre no trae el pan a su casa, está mal visto. Entonces generan esa culpa en nosotros, decir, sí. Che, pero no estoy cumpliendo con esa exigencia cultural. Sí, y pensando en esto, no es nuestra intención generar una lucha entre géneros, ni hombre contra mujer, no, para nada. Pero sí debemos de reconocer que socialmente hay un peso extra sobre la mujer, sí, que si bien está cambiando, como vos decís, pero la mujer tiene tal vez esa culpa constante de sentir que siempre debe de superar tener el mayor potencial en todo lo que hace, ¿no? Ser perfecta, desde ser una chica fitness, desde comerse la manzanita verde todas las mañanas y no olvidarse de la almendra, y aparte ser saludable, ser bella, ser estéticamente perfecta, y además de eso salir a trabajar, pero tener la casa impecable, cuidar a los hijos bien bañaditas, y bueno, todo que venga el marido, la pareja, y que todo esté preparado para homenajearlo y agasajarlo, ¿no? Entonces ese peso que por ahí con el que nosotros ya nacimos, ¿sí? Genera más culpa tal vez, porque es muy de novela, ¿no? Es algo que muy difícil de alcanzar. Entonces uno todos los días está luchando con esas culpas, ¿sí? Que nos puso tal vez la cultura en la que estamos. Sí, el hombre es más relajado, al hombre se le exige menos, desde lo físico, desde el tiempo que puede dedicar con sus hijos, ¿no? Por esto que decías del trabajo. Pero sabes que sí, en eso estoy de acuerdo, pero sabes que hace poco recibí una mala noticia de parte de un conocido, ¿no? Del ámbito laboral, donde alguien se había suicidado por un padre de familia, justamente por cuestiones económicas, ¿no? Y entonces digo, qué fuerte que es el peso, ¿no? Sin entrar en detalles, ¿no? Pero lo que emocionalmente va produciendo la carga de responsabilidades, sí. ¿no? De culpas. Ante una persona ya depresiva, ¿no? Porque sí, eso ya es un caso extremo, ¿no?
Sí. Pero todo tiene que ver con este sentimiento de culpa. La culpa está presente. La culpa está presente. Mira, yo me anoté algunas culpas acá en mi super cuadernito. Sí. Soy cero tecnológica, lo digo con mucha libertad. Pero yo me anoté que hay tipos de culpas, por ahí un poco más fuertes y otras más leves. Culpa de no haber estudiado a tiempo, culpa de haber ido, de que te haya ido mal con tu pareja, culpa de no haber podido despedirte de un ser querido a tiempo y de la manera en que uno lo quisiera. Culpa por no cumplir la expectativa de nuestros padres o de nuestros seres queridos. Y después están algunas que son más leves, pero que tal vez son más constantes, las tenemos todos los días en nuestra cabeza. Culpa por no cumplir con el estereotipo de mujer, culpa por no ser el hombre que sustenta todas las necesidades del hogar, culpa por dejar a tus hijos al irte por un trabajo, culpa por no terminar lo que comenzaste. Otro ejemplo es culpa de prender un caloventor en un hotel donde te prohíben no hacerlo. Pero bueno, eso lo dejo ahí y que yo tiro la pelotita. El caloventor. Sí. Bueno, esta es una historia que después más adelante en otro momento se lo vamos a contar. Pero así son las cosas. Son culpas por todo lo que hacemos. Como que caminamos con culpa, hacemos esto con culpa, medimos y esto no. Y es como una culpa constante. Exacto, y esto tiene que ver justamente con lo que venimos hablando de los contextos de la culpa, ¿no? Hablamos del contexto cultural, ¿sí? Está el contexto religioso, ¿no? Que el contexto religioso justamente tiene que ver mucho con esto, es pecado, no es pecado, es blanco, es negro, es sí o no, ¿no? Con esta dicotomía, no está permitido estar en un proceso, en muchos de los casos, no voy a generalizar, ¿no? En muchos de los casos está mal visto el proceso, ¿no? De cambio, o sos o no sos. Entonces esta dicotomía, estos extremos en el contexto religioso producen culpa, porque no logra cubrir el estándar de lo que religiosamente se me pide, ¿no? Entonces muchos cargan con esa culpa que aún inconscientemente la van llevando por no cumplir un estándar. No puedo ser la persona que mi religión me está pidiendo que sea, que mi fe me está pidiendo que sea. Lo que creas, ¿no? La fe donde estés, pero esa culpa existe. En ese contexto religioso, la culpa existe. Y eso no significa que no seas parte de esa religión, no seas parte de esa cultura religiosa, sino parte de los extremos, ¿no? La cultura religiosa o religiosidad tiende a esto, a polarizar. Es blanco o negro. Y en el proceso me oculto, guardo debajo de... Y en el proceso no lo hablo, no lo digo, no puedo hablar, porque si alguien sabe que estoy en el proceso de cambio, con lo que me está pasando, si alguien sabe, se entera que estoy en un proceso de transformación para llegar al estándar que me pide, voy a ser mal visto, voy a ser juzgado. Entonces hay una presión social en el contexto religioso. Y bueno, algo que hablamos también, el contexto de familia, ¿no? Sí, cuando no cubrimos las expectativas de nuestros padres. Mirá, ¿sabes qué? Con esto del no cubrir las expectativas de los padres, a mí me pasó mucho, y creo que lo hablé en el podcast anterior. Yo tenía en mi cabeza esto de que era un poco lo que mi papá me decía, ¿no? Para salir adelante, para progresar, para ser buena persona tenés que trabajar. Y cuando nos casamos tenía ese sentir, así, inconscientemente, ¿no? De trabajar. Y mi papá me decía, y si querés salir adelante, si querés crecer económicamente, tenés que trabajar. Y no sucedía, porque yo trabajaba 12, 13, 14, 15 horas. Recuerdo llegar de mi trabajo y tirarme al sillón, no sé si te acordás vos, muerto y dormirme en el sillón, al otro día levantarme del sillón y salir a trabajar de nuevo. Y esa culpa de por ahí llegar un fin de semana y quedarme a dormir un rato más. Y no me lo permitía. ¿Por qué? Porque había algo impuesto de mi familia, estaba ese mandato de mi familia, y me generaba culpa. Decir, che, ¿por qué no me puedo quedar a dormir un poco más? ¿No? Tengo que trabajar, tengo que hacer algo, tengo que estar en movimiento. O la típica, no sé si te ha pasado a vos, el siempre estar en movimiento, ¿no? Creo que en uno de mis videos hablo
Y con respecto a esta metáfora de la bicicleta, ¿no? Tenés que pedalear, porque si no pedaleás te caes. Uh-huh. O sea, esto de estar todo el tiempo en movimiento. No permitirte detenerte, descansar, disfrutar de la quietud. Y muchas veces hay que bajarse la bici, ponerle la patita y empezar a ver todo lo que sucede a tu alrededor, el paisaje, ¿no? Entonces, con eso, a mí me ha pasado mucho esto de la culpa con respecto a la familia, ¿no? Al mandato de familia. De no disfrutar, no Exacto. existe el disfrute. Y algo que dijiste vos, las culpas personales, esas culpas que son creadas por nosotros. Sí, nadie nos dijo, nadie nos impuso, es algo que nuestra mente y nuestro juez implacable, como hablábamos hoy, nos habla permanentemente y nos hace sentir culpables de todo lo que hacemos. ¿Qué es esto del juez implacable? Hoy hablábamos, ¿no? de este juez que tenemos en nuestra cabeza ahí taladrando, sí. ¿no? Uh-huh. Nos sentimos culpables, nos sentimos que nunca llegamos al nivel de lo que debemos hacer, nunca llegamos a cumplir la expectativa del otro, pero tiene mucho que ver con el autoestima personal y propio de cada uno, ¿no? Es eso que todos los días nos habla de que nunca vamos a llegar a mejorar, nunca vamos a llegar a lograr el objetivo. Pero bueno, creo que tiene que ver mucho con nuestro pasado, con nuestra autoestima, con aquello que vivimos, con aquello que nos dijeron, ¿no? Después vamos a hablar acerca de las encuestas, ¿no? que hicimos, sí, pero la gran mayoría es la culpa de no llegar a cubrir la expectativa del otro. Sí. Fíjate vos qué presión que tenemos, que sentimos, de que todo el tiempo debemos de cumplir la expectativa del otro. En varios casos también esto de no cumplir como rol de madre, de mujer, como hablábamos hoy, es siempre pensando en el otro, en el ojo del otro. Por eso es enfocados en las culpas, en este contexto personal de la culpa, son esas culpas que nosotros vamos gestando por vivencia, por modelos mentales, uh-huh. por la crianza, por la experiencia de vida que fuimos teniendo a lo largo de nuestro trayecto, ¿no? Así es. Y hay un contexto que sucede mucho también, esto de la culpa, en el contexto relacional, uh-huh. ¿no? Esto que decías vos, tengo que cubrir las expectativas de otro. En la pareja, en el trabajo, con mi jefe, con mis compañeros, en la escuela, en la facultad. Tengo que cubrir las expectativas, como que si tuviéramos hechos para simplemente cubrir las expectativas de otro, esto del cumplir con el estereotipo. Para poder pertenecer, sentirme que pertenezco a un grupo, que pertenezco a alguien, que voy a ser amado si llego a cubrir la expectativa de esa persona. ¿Te pasó a vos tener esa culpa por querer pertenecer o no cumplir las expectativas de algún grupo? Siempre. Desde chica hasta en la escuela me ha pasado de querer callarme cosas por querer pertenecer y en el fondo de saber que eso no me hacía bien. Tener la culpa de decir, pucha, ¿por qué no digo que no a esto? Por querer pertenecer. ¿Y sabés qué? Perdón, que pensaba un poquito en esto, hasta incluso pertenecer a nuestra misma familia. También, sí. Convertirme en un momento en alguien y cuando salgo en otro, y al revés, querer ser afuera lo que soy, pero adentro querer convertirme para poder ensamblar, para poder encajar en mi familia. O sea, y es algo tan... nadie me lo impone, nadie me lo impuso, pero es algo tan personal que por ahí uno lo mira ahora y dice, qué loco, ¿no? Las cosas que uno hace o hizo por querer pertenecer, por querer ser aceptado por el otro. Aceptado. Y eso, el ser aceptado pasa a nivel familiar, aceptado por tus padres, hermanos, tíos, quien sea tu entorno familiar. Ser aceptado en el contexto laboral, ¿sí? Existe mucho la culpa en el contexto laboral de querer cumplir las expectativas de otros, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos en contacto, sí. Y cuando hablamos de la culpa en el contexto relacional, existe mucho esto también a nivel de pareja, uh-huh. ¿no? Nosotros recién tomamos hasta un poco cómico, ¿no? Pero la culpa puede ser enfermiza dentro de una pareja.
porque la culpa es esa herramienta que muchas veces se usa para incluso sostener a alguien o sostener una relación que muchas veces necesita reevaluarse, una relación que necesita poner en tierra lo que está sucediendo, ¿no? O esto de retener, o sea, generar culpa y no, si vos no estás conmigo, los hijos van a sufrir, si vos no estás conmigo, y así imponemos culpas dentro de la relación, ¿no? Hay una psicóloga que habla acerca de la culpa, que está la culpa que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, pero después echamos la culpa al otro, ¿no? Y pasa en el ámbito de las relaciones mayormente. He escuchado y no saludamos a la del moto que pasó 8 veces. He escuchado. ¿Estás probando? ¿Qué sos, mecánico? Vení, dale. Estás probando la moto. Vamos, ¿qué estábamos? Sí, en las relaciones. De la culpa en las relaciones. Sí, es tremendo porque hace no mucho escuché de una persona grande, un hombre mayor. Guarda con lo que vas a decir. No de vos, un hombre mayor. No, yo soy persona mayor. No, de alguien grande, no, sos un pibe. Pero escuchaba que echaba culpas a su ex, ¿sí? Después de años. Ya se me vino un nombre acá. Le echaba culpa a su ex de que por muchos años le dio vuelta a la cara a sus hijos, a la crianza, dejó a sus hijos, a su familia a un costado para hacer su vida, porque estaba mal en su matrimonio, pero eso también implicó no hacerse cargo como padre, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, siendo grande y con canas, todavía mantiene la idea de que por culpa de la bruja no pude estar con mis hijos, ¿no? Entonces son culpas que no nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades y le echamos la culpa al otro. Y bueno, eso es algo grande, pero a veces las culpas que le echamos a los otros es por algo tonto, no sé, estoy tomando el mate y se me cayó el termo, y echo el fulanito, ¿no? O sea, y el otro está en la otra punta. Pero mira, hoy sin ir más lejos, nos pasó a nosotros hoy que salimos a caminar con Sara y Alegra, nuestras nenas, y en un momento se cayó Sara, se pegó un porrazo en el monopatín, un agujero al pantalón, un llanto, un acting, un todo, pa. Sí. Y ¿sabes lo que le dijo la madre? O sea, vos, la culpa la tiene papá. Sí, era una y otra vez. Papi tiene la culpa. Y yo cuando me fui corriendo a alzarla, la alcé y estaba claro, y ella buscando culpables. O sea, ¿por qué me golpeé? O sea, necesito que agarre el monopatín. Claro, y ahora era el culpable yo porque dije, andá y alcanzalas a ellas en el monopatín. Entonces fui el culpable. Y a veces que nos cuesta entender que las cosas pasan porque simplemente pasan. Bueno, esta psicóloga decía que cuando sucede algo echamos culpas. Todo tiene que tener una culpa. Alguien tiene que llevarse la culpa. Entonces, primero que hago, le echo la culpa al otro. Si el otro no se hace cargo, bueno, me hago la culpa yo. Es mi culpa. Me echo la culpa yo. O sea, alguien de esta situación es el culpable. ¿Fuiste vos? ¿No fuiste vos? Bueno, entonces fui yo. Pero eso tiene mucho que ver con el querer tener el control de las cosas. O sea, yo no puedo permitir que las cosas pasen sin un culpable. Entonces, lo vamos a buscar. Alguien tiene que hacerse cargo de esto. Y si nadie se hace cargo, me hago cargo. Pero ¿sabes lo loco de esto? Que buscamos culpable para simplemente ponerlo en el paredón. Pero ahora, ¿qué distinto sería si identificar el culpable tendría un objetivo? Qué distinto sería que si identificar el culpable nos lleva a la causa raíz y poder resolver esa causa raíz. Qué distinto que en una relación podamos sentarnos y decirle, che, a ver, sin buscar el culpable, ¿dónde está la causa raíz? Porque necesitamos resolverlo de abajo. Yo siempre digo que cuando hay una situación donde genera culpa, es la punta del iceberg. Pero todo lo que tenemos que resolver es lo que está abajo. Y eso es lo que lleva trabajo. Lo que nadie quiere. Lo que nadie quiere, aceptar ese proceso, aceptar el proceso de que la culpa también es una alerta, es la luz roja en nuestro tablero que nos está diciendo que hay algo abajo que hay que cambiar, que tenemos que hacernos cargo, que tenemos que resolverlo y que aunque esta punta del iceberg por ahí pasa en la historia,
pero todavía acá hay un montón que resolver. Entonces, la culpa también, yo siempre digo, uno la puede canalizar y usarla para nuestro propio crecimiento. Sí, como un medio de acción. Como un medio de acción, tal cual. Pero por eso digo, tenemos la opción de elegir de qué manera usar la culpa. Si lo usamos como una herramienta de tortura para el otro y para conmigo, o lo usamos como algo que nos impulsa a una transformación, a un hacernos cargo. Un motor para modificar aquello que está generando culpa. Siempre digo que la culpa es como un viaje, ¿no? Como cuando vas en el colectivo, y hoy creo que lo hablábamos nosotros durante la tarde con un mate, que me imaginaba ver un montón de gentes, pero pensando en su culpa, ¿no? Caminando por la calle y soy culpable de esto, yo tengo la culpa, o quién fue el culpable, en el colectivo, y pero el culpable soy yo. Un montón de gente preguntándose y viendo sus culpas. Y esas culpas nos hacen mirar hacia abajo y no todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Cuando levantamos la mirada y dejamos de ver la culpa, podemos ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Disfrutar el viaje. La culpa nos hace perdernos todo el paisaje hermoso que está sucediendo a nuestro alrededor. Así es. Entonces, qué importante que dejemos de usar la culpa como un instrumento de tortura y empecemos a que la culpa sea un motor de cambio. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando es motor de cambio necesitamos accionar. Es mucho el trabajo. Y segunda cosa que tenemos que hacer es tomarnos el compromiso del cambio. Y eso es lo más difícil. Y por eso es más fácil. No, la culpa la tiene Mari. Total, yo no me hago responsable. Sí. O bueno, fue mi culpa y listo, ¿no? Se terminó, listo. Con tal de no resolver todo lo que sucede abajo, bueno, listo. La culpa la tuve yo, listo. Nos vamos, terminamos, pasamos la página. No, porque eso vuelve. Eso en un momento vuelve. ¿Te parece que leamos algunas de las respuestas? Sí, quiero. Son un montón. No sé cómo estamos de tiempo. No, ¿Estamos bien? Sí, ya. Sí. Vamos. Son un montón, pero vamos en resumidas cuentas. Dale, ¿los tenés vos ahí? Sí, ¿tenés ahí vos? Sí, tengo, bueno, acá respuesta de la encuesta, que nosotros hicimos un par de encuestas, dice: creo que mi culpa recurrente tiene que ver con mi responsabilidad. Si me equivoco en algo, ya sea un acto fallido mientras hablo, me torturo durante años. Jaja, pone. Es algo que hablé en su momento con mi psico. Esto de la culpa cuando me equivoco. Sí. Dice, un ejemplo que le conté a la psico fue una vez, que hace muchos años, 15 años, dice, hablando con alguien dije justificar en vez de juzgar. Y cada tanto me da como la intención de decirle a esas personas, che, hace 1000 años hablando me equivoqué. O sea, fíjate vos, tiene esa culpa, ¿no? De tanto tiempo. Dice, y en cuanto a buscar culpables, porque era una de las preguntas, primero era si había una culpa recurrente y otra era si le echábamos la culpa a los demás o a nosotros mismos. Dice, siempre la culpable soy yo. Siempre veo mi error y medio que me torturo con eso, ¿no? Ese es un ejemplo de las respuestas de la encuesta. Otro dice, dice, qué tema la culpa. Creo que siempre hay algún sentimiento de culpa dando vueltas por ahí. Por ejemplo, como mamá, culpa cuando no puedo dedicarle más tiempo a los hijos y se me enferman y siento que es por eso, como que se enferman porque ella no puede estar con ellos. Y en la segunda dice, no soy una persona que le guste buscar culpables, no me interesa o quién ocasione las cosas. Creo que si pasan es por una razón y listo. No, la tiene en ese sentido más clara. Otra dice, mi tema... Ay, se me apagó el celular. Mi tema con la culpa es por no cumplir las expectativas de ciertas personas. En principio sí le echo la culpa al otro, pero la realidad es que es un tema mío por querer cumplir las expectativas de los demás. Bien. Che, y esto resuena mucho, el tema de cubrir las expectativas de los demás. Sí, lo hablábamos. Muy fuerte, está muy plantado en nosotros. Bueno, otra de las culpas que nos decían ayer... Sí, no, quiero leerte porque este me gustó mucho este comentario. Dice, sí, hay dos. Que por tanto consumo, no me di cuenta que mi papá se moría. Que podría haber criado o estado de manera distinta en la vida de mis hijos, los primeros 4 años de ellos, si no hubiese consumido.
y dos, perdón, dice sí culpables, pero sí no culpables, pero sí responsabilidades, ¿sí? Que no echa la culpa, pero sí que busca responsables. Y a veces sí caemos en culparnos. Bien. Otro de las respuestas era que se sentía culpable cuando le pidió la plata a alguien que se lo había prestado, ¿no? Que le había prestado pero tenía dinero, que devolver plata, tenía que pedirle la plata que le había prestado. Se sintió culpable al pedirle si le podía devolver ese dinero. Entonces, mirá qué importante es esto de revisar de dónde vienen las culpas. Bien, sí, está bueno ponerle nombre a cada cosa. ¿Por qué siento culpa de esto? Otra respuesta era de que se sentía culpable porque con los años ya no le dedicaba tiempo a sus sobrinos como antes, porque cambió la relación con su hermano por un tema de distancias, de que la vida uno va cambiando, ¿sí? Con otros compromisos, y ya no tiene esa misma relación con sus sobrinos como antes, y eso le generaba culpa, ¿no? Que también lo estaba tratando con una psicóloga. El no cubrir de nuevo con las expectativas de los otros, el que no me haya ido bien en mi matrimonio, ¿sí? Cuando dudo, y esto fue muy interesante también una de las respuestas por Instagram, cuando dudo o cuestiono lo incuestionable. Siente culpa de preguntarse el porqué de cosas que tal vez fueron enseñadas. Mirá vos, esto tiene que ver con esto del polarizar, ¿no? Esto del sí, no, blanco, negro. O sea, no me permito el cuestionamiento. Y el cuestionamiento que me abre a posibilidades, o simplemente el cuestionamiento para canalizarlo de otra manera. Pero fuimos enseñados a no preguntar. No se pregunta, se cuestiona. No se cuestiona, y eso genera culpa cuando uno se cuestiona. Y por último, una tía luchona que ama y cuida a su sobrina, responde que se siente culpable cuando deja a su sobrina a cuidado de la abuela para salir con amigas, ¿no? Cuando tiene todo el derecho de hacerlo. Pero bueno, esas son algunas de las culpas, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos. Y bueno, también nos pareció muy importante de esta persona que decía que mientras consumía no se había enterado de lo que le estaba pasando a su papá, ¿no? Sí. Algo que también hablábamos nosotros con respecto a cuando hablábamos de cuál era tu culpa. Me permito contarlo, que me parecía que estaba bueno, esto de me quedó una culpa de que tal vez no haberle preguntado a mi padre en su momento, cuando tenía esos momentos de sentarse en el parque a pensar. Sí. Bueno, es un poco hablando de mi papá, ¿no? Hablando de mi papá falleció hace ya un año y moneditas, y claro, yo por mucho tiempo él tenía sus momentos donde se sentaba afuera y miraba al horizonte y pensaba, ¿sí? En Córdoba. Y hoy entiendo con otras herramientas, ya con otra edad, con otra cabeza distinta, de que sucedían cosas que su cabeza iba pensando, y en cierto momento me generó la culpa de decir, ¿cómo no poder preguntarle, che viejo, qué te pasa? ¿Te pasa algo o simplemente quiero escucharte? Y fue un tiempo, y creo que también es un proceso, no es algo resuelto todavía. Yo hasta el día de hoy es como que lo digo, pero todavía hay ciertas cuestiones que resolver, porque me sucede por ahí de decir, che, la culpa de decir, ¿por qué no tuve la capacidad de poder sentarme a preguntarle qué te pasa? ¿No? Pero hoy me pregunto, ¿para qué está esa culpa ahí? ¿No? Entonces, ¿qué quiero hacer? Ponerle nombre a eso. Exacto. Y trabajarlo. ¿Qué quiero hacer con esa culpa? Así es. Y queremos dar 7 consejos. Dale vos los 7 consejos, y ya cerramos un poquito, porque las nenas están del otro lado ahí. Sí. Ya terminamos. 7 consejos para poder erradicar la culpa. Primeramente, identificar, como decía Maiko, lo que hace sentir culpa. Ponerle nombre a eso. ¿Por qué tengo culpa a esto? ¿Tengo algo que solucionar? ¿Es algo inventado por mí? Sí, ahí se fueron a ver, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Seguimos. Aceptar los errores. Sí. Acepto que me equivoco. ¿Sí? Lo reconozco, le pongo nombre. Pensar en el no ser perfecto y todos los días mejorar un poquito más. Bien. No sé si algún día, y creo, lamentablemente, tengo para decirte, no vas a llegar a ser perfecto, pero vamos todos los días en proceso, ¿no? Poder entender eso, que no vamos a llegar a ser perfectos. Muy bien, el punto 4, expresar con palabras lo que me pasa. Sí.
Cuarto consejo, sí. Expresar con palabras lo que me pasa, poder ponerle nombre y hablar esto que me está pasando. La culpa, si yo me la como, si yo no la digo, va carcomiendo por dentro. Sí. Entonces siento culpa, lo hablo, lo tengo que hablar. El punto 5, solicitar el perdón. No solo sentir culpa, sino si le hice daño a alguien y tengo esta culpa, que es una culpa real porque algo sucedió, poder pedir el perdón, poder solicitar el perdón del otro, ¿sí? El 6, poner en marcha conductas que se modifiquen para cambiar ese error, ¿no? No solo solicito el perdón, sino asumo el compromiso de todos los días un poquito ponernos más. En marcha. Me encanta esto, poner en marcha, poner a trabajar, ¿no? Usar esto como un motor. Y el número 7 es ser cada día un poquito más responsables para mejorar este sentimiento. Es poner en marcha, pero me hago cargos, me hago responsable. Abandoné la dieta, bueno, no me quedo con la culpa. Me hago responsable de esto y digo, la abandoné, y me pongo mañana en marcha. Voy a intentar un poquito más a mejorar. Y así todos los días, ¿no? Me parece que son 7 consejos importantes, que está bueno, que no son algo tan difícil de hacer. Sí, tal vez el pedir perdón, sí, que es un tema que vamos a hablar más adelante y que está muy bueno. Yo creo que para algunos ahí se despertó la petiza. Sí, ahora va Vale y te ayuda. Dale. Quiere ir al baño. Sí, yo también, no. Pero bueno, para cerrar un poquito, creo que quizás para algunos les sea difícil, para otros no tanto. Para otros le cueste muchísimo. Sí. No, es fácil decirlo, pero es difícil llevarlo a cabo, porque la culpa puede tener muchas, pueden ser algunas más profundas que otras, ¿no? Sí, tal cual. Y hay un pasaje que a mí me gusta, un pasaje de la Biblia puntualmente, que dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo traeré descanso. Y habla justamente de una persona, la persona de Jesús, ¿no? Que habla. Soy el vecino de la moto. Habla de Jesús, ¿no? De venir, de poder acercarnos para encontrar descanso. No está pidiendo que cumplas un parámetro, ¿sí? No está pidiendo que cumplas un estándar, que llegues a la perfección. Simplemente está pidiendo acercarte. Que si podemos acercarnos de alguna manera, estoy seguro y yo les puedo asegurar que ahí encontramos el abrazo, y en ese abrazo hay descanso. En ese abrazo de amor hay descanso. En ese abrazo de comprensión hay descanso, hay paz. Que no significa que tenés que hacer para realmente ser, sino que tenés que dar un paso, acercarte, nada más. Y me encanta este versículo porque cuando nos acercamos a Jesús, hay algo del universo, el universo está puesto a vos. Yo siempre digo, es ilógico pensar que estamos solamente somos nosotros en los únicos en el mundo. Y hay algo mucho más, hay un creador que está detrás de todo esto. Yo siempre digo, hay vestigios del creador, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice, que me la decía un amigo, y hablando un poco de Dios, ¿no? Un poco del razonamiento de Dios. Por ahí flasheamos, ¿no? Y decía él una frase que escuchó, y que decía, los rayos tienen un patrón, las grietas de la tierra tienen un patrón, las venas del ser humano tienen un patrón, los ríos tienen el mismo patrón. Es imposible pensar que no es el sello de un creador. Y eso me rompe la cabeza. Sí. Porque cuando este pasaje habla de acérquense confiados, acérquense para aliviar las cargas, simplemente eso, acercarse para sentir paz. ¿No? La culpa genera peso, la culpa es traer mochilas ajenas, innecesarias, que nos paralizan, y es despojarme de todo. Es decir, no doy más, me rindo, entrego todo porque quiero ese descanso. Tal cual. Y ese versículo habla de: vení, déjame todo, que vas a descansar. Y es gratis, o sea, gratis. Es maravilloso, es maravilloso ese gratis, pasaje. Pero tiene que haber una decisión.
decisión, que tal vez es lo más difícil, ¿no? Así es. Mari, hemos terminado con este segundo tramo de Esto No Se Habla, las cárceles de las culpas. Miércoles vamos a estar teniendo un vivo, así charlando un poquito más de lo que nos queda pendiente, que nos queda un montón de cosas. Está bueno. Así que bueno, ¿te gustó? Sí, me gustó. Hay mucho más. Sí, me encanta. Así que bueno, nada, síganos ahí por YouTube, pongan la campanita. ¿A dónde miro? Acá, allá. Bueno, pongan la campanita, suscríbanse en YouTube para que le des el aviso cuando tengamos nuestro próximo video podcast. Y bueno, escríbanos también de escriban. Tenemos mucho para hablar, pero hay temas que sabemos que son importantes, por ahí se nos pasan, entonces está bueno que ustedes nos escriban y nos digan, vamos a hablar de esto, que no se habla mucho, pero que está bueno tener en cuenta. Mari, vamos a seguir con este tramo de Esto No Se Habla, hablar de las cosas que no hablamos nunca. Y mostrarnos sinceros, vulnerables. Nuestro estandarte de la comunidad, esta gran hermosa comunidad de Yo Soy, es la vulnerabilidad. Porque yo siempre digo ahí que desde la vulnerabilidad vamos aprendiendo todos. Y los videos no se editan, por eso también, así que vemos todo. Sí, estamos en casa, tenemos al vecino motoquero, tenemos a la nena que quiere ir al baño, a nuestros amigos que están muertos de hambre, están alrededor de la carnecita al horno. La comida están ahí así. Pero bueno, es parte de la vida, así somos. Nos despedimos. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Chau.